Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen in München zum zweiten internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Mexiko-Deutschland. Presentamos la ponencia del magistrado Ernesto Herrera Tovar, Restitución Internacional de Menores. El magistrado es doctor en Derecho por la Universidad Marista, maestría en Derecho Constitucional y Parlamentario por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios en Derecho Español en la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha desempeñado las siguientes actividades profesionales: director jurídico de la Unión de Crédito de la Industria de la Construcción SASB, asesor del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, secretario particular de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría General de la República, diputado local en la Segunda Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado federal en la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados, director ejecutivo fiduciario en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, apoderado del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural. Actualmente funge y es magistrado de la Segunda Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Su título: Restitución Internacional de Menores. Por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Ayer que iniciábamos el Congreso decía el primer ponente, ¿no?, que no sabía si era tan malo abrir. Yo diría que casi estamos cerrando y pues a lo mejor es de la buena porque los agarro cansados a todos ustedes, ¿no? Pues yo muy contento aquí con mi amigo Juan Rivandrana por la invitación a este interesante Congreso de Derecho Comparado. Ya hemos escuchado mucho interesantes ponencias sobre temas aduanales, sobre permisos, sobre autotransporte federal, sobre temas ecológicos, temas de carácter penal. Y bueno, pues hoy ha llegado el turno en este momento de hablar sobre la familia, ¿no? Un tema importante, ¿no? Como lo comentaban, yo soy integrante de la Segunda Sala Familiar, tengo 6 años integrando la Segunda Sala, y para mí es muy importante hablar sobre estos temas y hablar sobre la restitución internacional de menores. No es un tema menor, de hecho es un tema muy amplio y 30 minutos no van a ser suficientes para abordarlo. Trataré de atender la capacidad de síntesis, pero que quede esto algo claro para ustedes y de un tema tan importante. Y voy a empezar con una pequeña introducción. Yo a mis alumnos de la UNAM siempre les digo que el derecho de familia es un tema apasionante. A mí me encanta desde que era estudiante de licenciatura. Y siempre les digo a mis alumnos que el derecho familiar, a diferencia del derecho civil o del derecho mercantil, en el que tan solo basta, por ejemplo, una rescisión de algún contrato, ¿no?, ver y aludir hacia la posible violación de alguna de las cláusulas, ¿no?, y digo siempre que son derechos muy cuadraditos. Pero en el tema familiar, aquí no pueden salir sentencias a través de una maquinita, ¿no?, como vaciar una máquina de refrescos. Aquí el tema en materia familiar es que además, y tengo a una persona que dará testimonio de ella, aquí Elizabeth, mi proyectista estrella, ¿no?, que está acompañándonos también, que yo siempre he dicho que el derecho de familia, hasta antes de ser magistrado, yo decía que se resolvía con 2 elementos: con la ley en la mano y con las constancias. Después de ser magistrado, digo que ya son 3: con la ley, con las constancias y con sensibilidad. Sensibilidad, ¿sí? En el derecho de familia sí hay empates, y nos ha pasado, ¿no? Es raro ver un asunto civil, ¿no?, de repente que cada quien se quede con el golpe, o a menos que haya un convenio, pero en materia familiar hay ocasiones en que la guardia y custodia de repente no sabemos a quién otorgarla. ¿Por qué? Porque ambos padres tienen capacidad económica, ambos padres aprueban los exámenes psicológicos,
Ambos padres, ¿sí? Tienen un gran amor por sus hijos. ¿Y qué creen? En la plática con los menores, los niños cuando les preguntamos, de una manera muy cuidadosa, por supuesto, que con cuál de sus papás quieren vivir, nos dicen, con cualquiera, yo los quiero a los dos, y la verdad, con el que me deje, yo soy feliz. Pues eso es un empate, ¿no? Y cuando me toca ser ponente, digo, caray, ¿y ahora qué se hace? Bueno, la única razón por la cual se la doy a veces a las madres, pues es por el apego, ¿no? Del embarazo, de que estuvieron gestando al menor durante 9 meses, pero también hay padres varones muy responsables, ¿eh? Nosotros tenemos muchas guardas y custodias de hombres ejemplares, de verdad, que cuidan en demasía a los hijos. Pero bueno, es un tema importante, es un tema de actualidad, y vamos a comenzar a ventilarlo sobre este procedimiento y la importancia que reviste a nivel internacional. Bien, primero que nada debemos conocer que esto se funda, esta restitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Niñas y los Adolescentes, ¿sí? Este tratado, hay estados que lo adaptan de manera internacional. En nuestro caso, en nuestro país, a través del artículo 133 constitucional que nos habla, que además de la Constitución, nuestro país puede designar cualquier tratado internacional que sea necesario a través del Senado de la República. Bueno, pues estas convenciones han sido asignadas a través de nuestro país de manera muy atinada. ¿Qué es la sustracción internacional? Para ahorita entrar a lo que es la restitución, debemos de entender qué es la restitución. Es cuando un progenitor traslada, ¿sí?, o retiene ilícitamente a los hijos en otro país distinto al de su residencia habitual de los niños, de las niñas o de los adolescentes, ¿sí? Esto lo hacen, por supuesto, sin la autorización del otro progenitor. No necesitan estar casados, ojo, la sustracción se puede dar parejas de concubinato, no es requisito, sino cuando la pareja esté unida en matrimonio, ¿sí? Y esto lo hacen vulnerando, por supuesto, el derecho de la custodia y de las visitas del progenitor. Regularmente cuando un padre sustrae a un menor es porque él no tiene la custodia de los menores, porque si la tuviera el niño, la niña o el adolescente o el menor de edad, pues no tienen por qué huir del país o huir con el menor, está bajo su cuidado. Esto sucede con el otro progenitor, que aprovechando las visitas y convivencias o un descuido del otro padre o madre, sustrae al menor sin su consentimiento, ¿sí? ¿Qué es la restitución? Entonces, bueno, pues la restitución es el procedimiento por el cual se reintegra a la niña, al niño o al adolescente a su país de residencia habitual cuando ha sido sustraído de manera ilegal. No basta solamente con la voluntad ilícita de uno de los padres para sustraerlo y el otro padre se va a quedar cruzado de brazos. No, hay un procedimiento para que el niño regrese a su país de residencia. ¿Cuáles son los conceptos que se relacionan con la restitución internacional? Bueno, pues es la patria potestad, la guardia y custodia y las visitas y convivencias. La patria y potestad son los deberes, ¿no?, los derechos y algunas obligaciones, pero sobre todo los deberes de crianza, es decir, la potestad, valga la redundancia, que tienen los padres para tomar decisiones respecto a los hijos. En qué colegio van a asistir, quizás hasta qué religión van a profanar, cuál va a ser su actividad extraescolar, representarlos en la escuela, en las boletas viene el padre o tutor, ¿no?, la firma del mismo. La guardia y custodia es quién va a ostentar el cuidado del menor bajo su techo. Esa es la guardia y custodia y eso lo determinan los juzgadores en materia familiar. Y aquel padre que no es custodio va a tener derecho a las visitas y convivencias con los menores hijos. Aquí yo tengo nada más una pequeña observación. Alguna vez fue a verme un padre para hablar sobre un posible cambio de visitas y convivencias.
y me decía, oiga, magistrado, es que yo presenté un cambio de circunstancia y ahora el niño tiene que estar bajo mis cuidados porque además tengo el derecho para ello. Y le dije, a ver, yo creo que usted tiene deberes y obligaciones respecto a su hijo. Su hijo sí tiene derechos respecto a usted y tiene derecho a ver a sus padres, a los dos, verlos en un ambiente de armonía, de cordialidad, de paz y de respeto. Ese es el derecho que tiene el niño a convivir con sus padres. Entonces, no, usted tiene derechos, usted tiene deberes y tiene obligaciones, ¿no? Y ya no voy a entrar a esos derechos y obligaciones porque no es parte de este tema. No sé cuándo va a ser el próximo congreso, mi estimado Juan, pero podemos hablar de esto. En el siguiente ya te estoy comprometiendo para que me invites. Ok, ¿cuáles son los derechos que son afectados para el menor, ¿no? Vulneran los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, tanto del punto de vista emocional como físico. A ver, sacar a un niño del país, ¿no? Porque además a veces lo sacan, pues sí, se las ingenian para que con el pasaporte, la visa, etcétera, puedan salir. Pero hay ocasiones que contratan a los famosos polleros, por ejemplo, para cruzarlos a Estados Unidos, y entonces el niño, oye, ¿qué es esto, no? Viajar por el desierto, cruzar el río Bravo, llegar a un país que desconoce, pues eso es un tema emocional para él. Físico, porque a lo mejor lo hacen caminar el desierto. O sea, no es un tema menor. Impiden su desarrollo normal en su ambiente familiar. ¿Por qué? Porque lo sacan de su residencia habitual. Pensemos que su residencia es en la Ciudad de México, ahí tiene a los primos, a los abuelitos, a los amiguitos del colegio, a los amiguitos del taekwondo, a las amiguitas del ballet, del teatro, y lo sacan de ese hábitat, ¿no? Para llevárselo a un lugar que desconoce. Entonces, por supuesto, entorpecen su desarrollo. Desarraigado de su residencia habitual y relaciones personales, lo que habíamos comentado de su familia, la cual puede, además de ser expuesto a situaciones de peligro, teniendo en cuenta las características de la acción. Vamos a pensar que al niño se lo llevan al barrio del Bronx, ¿no? La mamá tiene un hermano que vive en el barrio del Bronx. No estoy hablando mal del barrio del Bronx, tienen cosas interesantes, me ha tocado visitarlo, pero suele ser un lugar peligroso, ¿no? En Nueva York. Bueno, pues vamos a pensar que se lo lleve la mamá al barrio del Bronx, ¿no? Es un riesgo para el menor. A lo mejor ya no va a estudiar o a lo mejor se distrae porque las pandillas, el ambiente, los estupefacientes, las drogas. Entonces, por supuesto, va a ser una manera de violentar al menor. Sacarlo de su hábitat de confort, de su cinturón de seguridad, como le llamo yo, para llevarlo a experimentar cosas que quizá no sean positivas. Que de hecho no son positivas. Una sustracción jamás va a ser positiva. Y se violenta el derecho de custodia, ¿sí?, o guarda, de visita, por supuesto, porque el otro padre que tenía el derecho de guarda y custodia, el deber de guarda y custodia y las visitas y convivencias, pues va a haber vulnerado ese derecho. Oye, te lo llevaste, ya no puedo ver al menor, no solamente te lo llevaste y yo sentaba la guarda y custodia, no solo eso, o en el otro caso, del padre no custodio. Oye, mis visitas y convivencias te las llevaste, yo tenía que ver a mi hijo cada 8 días, llevármelo el viernes a las 6 de la tarde y reintegrarlo a tu casa el domingo a las 6 con la tarea hecha. Ya no lo puedo hacer, porque se llevaron a mí. ¿Cuál es la normatividad aplicable al tema del procedimiento de la sustracción? El artículo 1, el artículo 4 y por supuesto el 133 que habla de los tratados internacionales, el 4 que habla por supuesto de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes y por supuesto de las convenciones internacionales del derecho de los niños. Déjenme comentarles un tema que se ha vuelto muy delicado. Ya ven que ahora hay que usar un lenguaje inclusivo, eso es importantísimo. Ya no podemos llamarle menores. Oye, es que el menor no, es el menor de edad. O cuando nos vamos a referir al niño, tenemos que decir niño, niña o adolescente, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Y que está bien, pero hay que ser muy cuidadosos ahora con ese tipo de situaciones.
la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de edad. Este es un convenio de cooperación procesal internacional que tiene por objeto la protección de los menores de edad en el plano internacional de los efectos perjudiciales que puede ocasionarle un traslado, una retención ilícita. Este fue aprobado en 1991, o sea, no es algo nuevo, ¿eh? En 1991, hace más de 30 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1992 y los objetivos, tienen los mismos objetivos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Los objetivos: proteger a los menores de edad de los efectos perjudiciales que podría causarle un traslado o retención ilícita, así como el establecimiento de procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor al estado en que tenía su residencia habitual. Asegurar la protección del derecho de visita, tanto del niño, niña o adolescente, como de su padre no custodial. Es un convenio de jurisdicción que establece dos tipos de competencia: la competencia del juez del lugar de residencia del menor, es decir, del país del cual fue sustraído, y la competencia del juez del país requerido. Si al niño se lo llevaron a Bélgica, allá tiene que instaurarse también un procedimiento con el juez competente donde el niño está, pero se instaura en el lugar de residencia del menor. Si fue la Ciudad de México, en México lo hacemos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahorita lo vamos a ver. Voy a saltarme esto. ¿Cuáles son las entidades federativas que regulan este procedimiento? Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, México, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Obviamente todos esperamos que los demás entidades federativas también lo tengan, pero ojo, el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que entrará en vigor en el 2027, ya contempla un procedimiento de restitución internacional de menores. Entonces, ya no va a ser necesario que todas las entidades federativas lo contemplen. Bueno, sí podrían hacerlo de aquí al 27, pero ya con el nuevo código se contempla el procedimiento de restitución, que es muy similar al que hoy tenemos. Ahorita lo vemos. Los jueces de enlace que tenemos en el tribunal, no le voy a dar lectura, pero son esas personas a las que tenemos y nos representan siempre en La Haya, Holanda, respecto a estos temas. ¿Dónde acudir en caso de una sustracción internacional? Bueno, se tiene que acudir a la autoridad central, ¿sí? Del estado de residencia habitual del niño, la niña o el adolescente. El estado donde presuntamente se encontrara ilícitamente y estado de donde fue trasladado ilícitamente. ¿Qué hacer frente a un caso de sustracción? Bueno, debe iniciarse un procedimiento antes del año, eso es muy importante, antes del año en el que fue sustraído el menor. Eso es muy importante. La verdad es que yo no visualizo un padre que se quede cruzado de brazos ni una semana cuando sabe que su hijo ha sido sustraído ilegalmente, ilícitamente. Yo no me imagino estar esperando los 365 días del año para hacerlo, pero bueno, hay un término para poder hacerlo, es antes del año. ¿El adulto sustractor puede oponerse a la restitución? Claro que puede, porque muchas veces no procede la restitución. Déjenme decirles por qué. Porque puede que haya sido con el consentimiento de la madre o el padre. Es decir, que aún estando bajo una separación, una disolución de su vínculo matrimonial o una separación como pareja, los padres pueden dar el consentimiento para que salga del país un menor. Es más, recuerden que la voluntad debe ser ante una fe de hechos, ante un notario público, para poder dejar salir a un menor. Entonces, a mí en varias ocasiones, por ejemplo, me ha tocado ver en los mostradores de las aerolíneas para viajar al extranjero, que si ven a un menor, preguntan, oiga, y va con la mamá o el papá solo, oiga, y su mamá y su papá preguntan. A lo mejor la señora es viuda o no sé, y puede justificar que ella ostenta la patria potestad del menor y que puede llevarlo fuera del extranjero. Ah, perfecto. O presentar su fe, su documento notariado en el que tiene el consentimiento expreso de su otro progenitor para poderlo sacar del país. Entonces,
pues a lo mejor se enoja el otro progenitor y dice, pues nada más para fastidiar, voy a iniciar un procedimiento de sustracción, y entonces espérame, yo lo traje un mes a Europa y ya iniciaste hace 2 semanas un procedimiento y lo acredita, y bueno, pues es totalmente improcedente, ¿sí? La falta de ejercicio efectivo del derecho de custodia por el solicitante de restitución, la exposición de la niña, niño o adolescente a un grave riesgo como consecuencia de la restitución, o que lo pongan en una situación intolerable, o cuando de la niña, niño y adolescente se oponga a su restitución valorando su grado de madurez o autonomía. ¿A qué me refiero con esto? Que un juicio de restitución puede durar, aparentemente debe de resolverse en 6 semanas, pero me ha tocado ver juicios de restitución que pueden tardar años. Entonces imagínense que no se restituye al menor y que el menor fue sustraído cuando tenía 11 años y ya han pasado 3 o 4, 11, 12, 13 y 14. Y el niño de repente dice, no, pues yo estoy a toda madre en Alemania. No, el adolescente, no, pues yo acá me quedé, ya hasta aprendí alemán y me le van a dar su visa de estudiante, ¿no? Como nos dijo la expositora de la mañana, ¿no? Entonces, no, yo estoy, pero chingón acá en Alemania. Entonces, no, señor juez, yo no me quiero regresar. O sea, no se hace caso a lo que el niño diga, así como en las pláticas con menores cuando las sostenemos, no, pero sí se toma en cuenta. Sí se puede llegar a tomar en cuenta, más cuando es un adolescente, porque entonces su grado de madurez ya le permite dar una opinión. No le vamos a preguntar a un niño de 4 años, ¿verdad? Por más que esté en Alemania, no le vamos a decir si quiere o no, tiene que regresar, por supuesto. O incluso, cuando el niño sí corre un grave riesgo. A ver, puede ser, les voy a poner un ejemplo muy burdo, que quien sustrae al menor sea la mamá, porque se dio cuenta que el papá es un narcotraficante, ¿no? Y que prácticamente se lleva al menor, sí, lo sustrae de manera indebida, o sea, fíjense, que hay valores encontrados, sí se lo lleva de manera indebida, porque aquí corrió un riesgo, por los enemigos del padre, por los negocios, por lo que fuera. Y entonces dicen, oye, espérame, pues si yo me lo llevé fue porque corría un riesgo el menor. Entonces, jueces consideren que voy a regresar, y si lo regreso y se lo entregan al señor, ustedes saben, ¿no?, lo que puede ocurrir. Perdón el ejemplo, pero vale, ¿no? Entonces, puede caer en una de estas hipótesis. Ahora bien, ¿cómo se inicia este proceso? Ante la autoridad central, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí deben de ocurrir de manera directa para poder iniciar el proceso de restitución. Es la autoridad competente y de los estados firmantes. Aquí le llamamos Relaciones Exteriores, en otros países Servicio del Exterior, lo que fuese, pero es el equivalente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Puede ser con el juez competente, pero regularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores turna al juez competente del estado, ¿no?, donde fue sustraído, en Campeche, en Colima, en Yucatán, en la Ciudad de México, en el Estado de México, nombran y turnan el asunto al juez por su competencia. Primero, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí?, recibe el caso y lo remite al Poder Judicial Estatal, que corresponde de acuerdo al domicilio. Después se lleva a cabo la audiencia para validar alguna causa de excepción de las que ya comentamos. ¿Cuál será la excepción para no iniciar el proceso de restitución? Sí, se puede interponer un recurso, es el recurso de apelación, aunque ya hay tesis de la Corte que nos dice que se puede ir directamente al juicio de amparo, ¿sí? Pero hay ocasiones cuando hay denegada apelación que presentan su queja y nosotros resolvemos el recurso correspondiente, pero se pueden ir también directo al juicio de amparo. El juzgado ordena la localización del menor de edad y notifica a quien presuntamente lo sustrajo y lo conmina al retorno voluntario, ¿sí?, como una amigable composición a que de manera voluntaria reintegre al menor. Si no excede, se ordena la realización de la audiencia como tal. 4, se dicta sentencia. ¿Qué pasa en estos casos? A ver, a mí ya me tocó un tema y fue súper interesante porque ordenamos una restitución, me llega a mí como ponente a la sala, y entonces fue un asunto así. Yo llevaba un año
en la ponencia, creo que no te tocó, ¿verdad, Elizabeth? De ese tema, ¿no? Y entonces resulta que yo tenía comunicación cada tercer día con la directora de Interpol en Washington, D.C., cada tercer día, porque de repente se movía la mamá de San Diego a Los Ángeles, de Los Ángeles a Chicago, de Chicago a Florida, y entonces era un tema porque la seguían a través de los movimientos, hasta de cargar gasolina, iban siguiendo, ¿no?, todo esto, y un día hablo con ella habla conmigo, perdón, a la sala y me dice, magistrado, tenemos al menor bajo nuestros cuidados, pero además va la Mom Patrol y todo, así, todo un operativo, de verdad, así como en las películas, casi el equipo SWAT, ¿no? Entrando por el menor. Y esto, a ver, y esto se hace para garantizar el retorno, pero hablábamos de las consecuencias psicológicas. Imagínense que entra la policía estadounidense, en este caso que así ocurrió, y van por el menor, se lo lleva una mujer policía, y el niño empieza a gritar que su mamá, y su mamá, y su mamá. Pues a ver, a un niño de 4 años, que tenía 4 años en ese entonces, pues le es traumático despegarlo de su mamá, y más con un policía que no conoce. Bueno, el tema es que ahí lo que pedimos es enviarlo inmediatamente a México, me lo enviaron a mi sala, a mi oficina, y entonces ahí iniciamos la entrega del menor. Pero hay ocasiones que la entrega no es tan sencilla, que está tan disputado el tema que hay que institucionalizar a los menores. ¿Qué es institucionalizar a un menor? Mandarlo, por ejemplo, temporalmente al DIF, ¿no?, para que ahí lo cuiden. O otro tema traumático, ¿no? No conoce a nadie, aunque hay muchos niños, pues no conoce a nadie por ahí. Y también ese tema es emocionalmente negativo para el menor. Cuando a mí me tocó entregar al niño, estaba llorando. No quería, pataleaba, yo quiero a mi mamá, porque él no sabe si lo sustrajeron lícita o ilícitamente, pues él nada más estaba con su madre y así estaba viviendo. Entonces hay un tema, la verdad, ahí emocional y difícil para nosotros los juzgadores. Por eso les decía que no es la rescisión de un contrato, es un tema donde le podemos cambiar la vida a una madre, a un padre, a un niño, una niña o un adolescente. O sea, rompemos familias, se pueden romper familias si no actuamos con sensibilidad y con mucho cuidado en estos temas. ¿Okay? Imagínense, voy a poner un ejemplo rápido, me quedan 5 minutos, pero y falta mucho. Vamos a pensar que se ordena la restitución por parte del juez y nosotros confirmamos la resolución. ¿Y qué creen? Que restituyen al menor, por supuesto como es madera, pero el niño es violentado sexualmente con el padre a quien se lo entregamos. O sea, imagínense la responsabilidad de uno cuando firmamos este tipo de resoluciones. Se pueden presentar acciones en contra de nosotros, primero de destitución, responsabilidad de carácter personal, o sea, se abre carpeta de investigación por la mala decisión. Entonces son temas muy, muy delicados, en el que de verdad cada que lo hacemos persinamos la sentencia, ¿verdad, Eli? Que te digo, de repente persínala porque está complicado el tema, sobre todo cuando hay temas de abuso sexual. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos y sensibles ante este tipo de situaciones. La CONATRIC es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy la preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, mi presidente de la Ciudad de México, por segundo periodo consecutivo, y esta CONATRIC justamente le da seguimiento, entre muchos otros temas, a la sustracción, a la restitución internacional de menores. Tratan de homologar y tratan de dar impresiones e intercambiar puntos de vista para facilitar la restitución de los menores, en este caso al país de origen, que es México. Me voy a saltar un poco esto. A ver, la Red Mexicana de Cooperación Judicial es muy importante. Hay una red mexicana de jueces de enlace que son nuestros representantes ante la Haya Holanda, y esto es muy importante porque cada país que firmó la convención tiene estos representantes. ¿Y qué hacen en la Haya Holanda? No se van a pasear, no estoy diciendo que nos estemos paseando nosotros, maestro, doctor, pero van e intercambian puntos de vista entre pares, entre jueces, entre magistrados, para
tener mecanismos, así como la CONATRIB lo hace, para que los jueces de enlace digan, oye, en México estamos viendo que se obstaculiza de esta forma, hay que simplificar, ¿no? Oye, tu país de origen, hazme así las solicitudes. Oye, yo cuando te lo entregue lo voy a hacer de esta manera. O sea, estas reuniones son de vital importancia porque entonces pueden dar evidencia de las dificultades o de las deficiencias que se pueden tener en materia de restitución y se trabaja para mejorarlas. Los jueces y magistrados de jurisdicción, es importante comentar que tanto los jueces como magistrados que son los jueces de enlace tienen que tener por lo menos 3 años de servicio como juzgador. Y esto es muy importante por la experiencia que se tiene. Déjenme comentarles y presumirles que a mí me van a hacer me van a hacer magistrado de enlace este año, afortunadamente. No tardo, muchísimas gracias. Voy a formar parte de la red de jueces y magistrados de enlace de restitución internacional de menores a partir de este año, cosa que le agradezco a mi presidente la oportunidad. Este es el acuerdo del Consejo de la Judicatura que los nombra y bueno, pues no me queda más que… Este asunto da para 2 horas, de verdad, da para muchísimo más, no, yo creo que más. Cuando lo doy en mi clase de Derecho Familiar, me tardo hasta 3 o 4 clases a veces en el tema y luego en las exposiciones, pero es muy sensible el tema, es un tema de actualidad y así como es muy importante los temas aduaneros, los temas de autotransporte federal, los temas de carácter penal, los juicios de oralidad, los temas de transparencia, etcétera, también la familia es importante, es la célula de la sociedad. Sin la familia no existiríamos nosotros. Muchísimas gracias, y espero haya quedado claro y perdón, pero es poco tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Muy bien, pues vamos a hacer entrega de este reconocimiento a nuestro buen amigo el magistrado Ernesto Herrera. Dice aquí, Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente reconocimiento al magistrado y doctor Ernesto Herrera Tobar por su invaluable participación en el segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado sobre materia aduanera, fiscal, marítimo, penal, civil, familiar y constitucional, llevado a cabo los días 24 y 25 de julio de 2023, aquí en Múnich, Alemania. Con nuestro agradecimiento, mi querido amigo. Muchísimas gracias.